Bueno, muy bien. Muy buenos días. Gracias por la asistencia. Bienvenidos a esta última sesión del componente práctico del curso de Fisicoquímica. Mi nombre es David Leonardo Alonso, tutor asignado para el componente práctico. Muchas gracias por la asistencia el día de hoy. El objetivo de nuestra sesión es dar una explicación detallada de los experimentos 6 y 7, los cuales se van a realizar mediante el uso de simuladores y dejar una grabación para que quienes no pudieron asistir a esta sesión puedan consultarla luego y realizar de manera grupal estos dos experimentos que nos quedan pendientes. Antes de iniciar, quiero pues dejar claro la metodología que vamos a seguir. Entonces, esta sesión no tratará de una explicación de la parte teórica de estos dos experimentos ni de experimentos anteriores que hayamos realizado de manera presencial, ya que ustedes tienen la responsabilidad de consultar previamente el marco teórico y de realizar el preinforme correspondiente a cada una de las prácticas. En ese sentido, esta sesión abarcará únicamente la explicación de la metodología para realizar estos dos experimentos y también de la explicación de cómo utilizar los simuladores. Eh, también eh, quiero pues comentarles que de acuerdo al correo que les envié, la fecha límite para la entrega del informe final es el día 3 de mayo, para que lo tengan presente. Ya que luego pues tengo que registrar las calificaciones finales en el aplicativo OIL y desafortunadamente no tendría más tiempo para recibir trabajos. Recordemos que de acuerdo a lo que les comenté en la parte presencial, ustedes han venido trabajando por grupos. La idea es que continúen estas dos prácticas virtuales, las realicen también en grupos, ya que pues tienen algunos aspectos de cálculos en los cuales requieren que ustedes consulten las ecuaciones correspondientes, aunque la guía pues ya trae algunas, pero sin embargo hay otras ecuaciones que deben utilizar que no están en la guía. Entonces de esta manera pues por grupos van a ustedes ponerse de acuerdo, repartir el trabajo a realizar, pues habrá algunos compañeros que tengan que consultar esas ecuaciones pendientes y con los datos que obtengan de los experimentos, pues realizar los cálculos y realizar los informes correspondientes a estas dos prácticas. Al final, me van a entregar ustedes un solo informe que va a contener las 7 prácticas realizadas, tanto las 5 que hicimos de manera presencial en las dos sesiones, en la primera del mes de marzo y en la segunda del mes de abril, y adicionalmente el ejercicio 6 y el ejercicio 7, que son los dos experimentos que vamos a revisar el día de hoy. Entonces, al final voy a recibir un solo informe por cada grupo de trabajo. Mi recomendación es que tan pronto terminemos estos dos experimentos virtuales, pues enseguida ustedes en esta semana que vienen terminen de realizar estos experimentos, terminen de completar pues su informe final y de una vez me lo puedan enviar de tal manera que no dejen todo para la última semana. Entonces recordemos que la próxima semana es la última semana del mes de abril y ya la siguiente semana pues tendrían ustedes que enviarme el informe final. Ese envío lo tienen que realizar por correo electrónico, ya que no tengo acceso al campus del curso de Fisicoquímica, entonces no me es posible revisar allí el módulo de evaluación del curso de Fisicoquímica, entonces por favor no subirlo a ese módulo en la tarea número 5. Como hemos venido haciendo con los preinformes, me lo tienen que enviar a través del correo electrónico. Entonces ya allí ustedes tienen mi correo. Sin embargo, lo voy a poner nuevamente aquí en el chat para quienes no lo tienen. Lo que me hagan el envío de esos informes allí por correo electrónico. Aprovecho para comentarles a las personas que no me han enviado los preinformes. Recordemos que también dijimos que se deberían enviar por correo electrónico. Allí tengo alrededor de
15 estudiantes que no me han enviado los 2 preinformes de las prácticas presenciales. Entonces, por favor, a quienes no lo han entregado, hacérmelo llegar antes del 3 de mayo. Bien, allí tienen mi correo electrónico. Bueno, muy bien. Espero recibir todos los preinformes pendientes y el informe final de cada grupo antes de esa fecha, 3 de mayo. Quien no lo envíe antes de esa fecha, la verdad, me queda muy difícil recibirlo después porque, como les comento, el aplicativo hoy tiene una fecha de cierre y una vez este aplicativo cierre, pues es muy difícil solicitar un permiso para que nuevamente lo abran para subir calificaciones de los grupos que hayan quedado pendientes. Entonces, por favor, entregar ese informe final antes del 3 de mayo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Voy a ir a la guía de trabajo donde están las prácticas 6 y 7 de manera virtual y vamos a ir explicando paso a paso cómo realizar estos 2 experimentos. Una vez terminemos la explicación, voy a atender una sesión de preguntas de los asistentes sobre dudas puntuales que tengamos respecto al uso de los simuladores. Entonces, bueno, con el permiso de ustedes voy a apagar mi cámara para evitar problemas de conectividad y voy a compartirles pantalla. Bueno, muy bien. Tenemos aquí la guía de trabajo, el protocolo de las prácticas. Este es el archivo en PDF que contiene todas las prácticas a realizar. Hay una práctica 8, para que ustedes lo tengan en cuenta. Esa práctica número 8 pues, está diseñada para realizarse de manera presencial. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y dado que solamente nos programaron 2 sesiones presenciales, el tiempo no nos alcanzó para realizar esa práctica número 8. Entonces, para que lo tengamos presente, solamente vamos a realizar el informe con las 7 prácticas, las 7 primeras prácticas. La práctica 8 no se va a tener en cuenta. El día de hoy solamente vamos a revisar la práctica 6 y la práctica 7, las cuales, como pueden ver, está diseñada para realizarse de manera virtual. Aquí lo dice, virtual. Entonces, esta tiene un porcentaje de evaluación de 16%, cada una de estas prácticas. Está diseñada para que se desarrolle en 3 horas, ya que pues tiene allí varias repeticiones y el uso de diferentes reactivos. Y el propósito de la práctica es relacionar los conceptos de la cinética química para determinar la ley de velocidad y su dependencia con la concentración a partir de simuladores de laboratorio virtual que describen el comportamiento físico-químico de diferentes mezclas. El objetivo general, analizar la cinética de las reacciones químicas, el efecto de la concentración en la ley de velocidad por simulación del cambio de color de una reacción. Entonces, muy bien, aquí hay un fundamento teórico que pues no lo voy a leer porque se supone que ustedes ya lo tuvieron que consultar. La descripción de la práctica se evaluará el efecto de la concentración, de las concentraciones y de un catalizador. Como recursos, pues un computador con acceso a Internet. Entonces, bueno, inicialmente tenemos que descargar un simulador, ¿no? Este simulador pues no funciona en línea, entonces tenemos que necesariamente descargarlo en nuestro computador e instalarlo. Allí he estado revisando y pues este simulador viene en diferentes idiomas. Aquí la guía nos da las instrucciones para utilizarlo en idioma inglés. Sin embargo, pues yo soy consciente que pues seguramente muchos estudiantes no manejan muy bien el inglés y se les va a dificultar. Entonces, pues está la opción de utilizarlo en inglés, pero pues yo
quise experimentar y instalarlo pues en español y pude observar que afortunadamente la traducción que se realiza allí es bastante adecuada. Entonces, pues lo dejo a consideración de ustedes si lo instalamos en inglés o lo instalamos en español. Por ejemplo, yo lo tengo aquí instalado en español, entonces pues, la explicación que voy a realizar el día de hoy va a estar basada en este software en español. Entonces, bueno, vamos a ir al link. Aquí está el link para descargar, perdón, es este, el link para descargar el software. Entonces vamos a copiar el link. Vamos a copiar este link que nos indica la guía. Lo vamos a pegar en nuestro buscador aquí en Internet. Para los asistentes les voy a compartir el link a través del chat. Ya lo tienen, es el link para descargar el simulador. Entonces, bueno, como les comenté, este programa viene en varios idiomas, o sea, es el mismo software en diferentes idiomas. Entonces aquí inicialmente lo tenemos en inglés para Windows 10, Windows 8, Windows 7, Vista, XP, Windows 2000. El programa se llama ChemLab, versión 2.6.2. Entonces, para quienes tienen Windows, si lo quieran descargar en inglés, pues van directamente a este link de descarga. Quienes usan Mac, pues van a tener que utilizar este link que vemos aquí en la parte de abajo. Y aquí lo tenemos la versión en idioma español, para quienes lo deseen descargar en ese idioma. Entonces aquí está el link de descarga. Recordemos que este es un software pago. Sin embargo, él ofrece una versión de evaluación que nos dura 30 días. Entonces, pues, para poderlo utilizar, pues tenemos que descargar esta versión de evaluación para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, bueno, ustedes lo descargan. Obviamente yo aquí ya lo tengo instalado en mi equipo. Entonces, ustedes van a este link. Allí les pide descargar. Vamos a ver qué nos dice la guía. Bueno, luego de descargarlo, se debe ejecutar el programa y proceder a aceptar los términos y condiciones, siguiendo el paso a paso hasta culminar su instalación. Igualmente, deben revisar si se ejecuta el plugin de Java. Si presenta dificultades para cargar el simulador debido a este complemento, debe consultar el siguiente enlace. Entonces debe ir a Java, quienes no lo tengan instalado, pero pues generalmente los computadores modernos, generalmente los de Windows, ya vienen con Java instalado. Entonces, en principio no tendrían ningún inconveniente. Una vez instalado, tienen que ir a buscar el programa o si se instaló algún icono de acceso directo en el escritorio de ChemLab. Si no, deben ir a inicio y buscarlo aquí en los programas instalados en el computador. Entonces, por ejemplo, yo ya lo tengo aquí está, eh, ChemLab versión evaluación, entonces está así, ChemLab Eval. Entonces yo voy ahí y lo instalo y lo abro para poderlo utilizar. Aquí vemos la carpeta, por ejemplo, a ustedes les debe aparecer directamente así, ChemLab Evaluación. Abren esa carpeta y van al primer icono denominado ChemLab Eval. Van a ese, abren el software y les va a aparecer una pantalla como esta. Bueno, volvamos a la guía. Abrir el software ChemLab y aparecerá una ventana emergente a la cual le daremos clic en I agree, o quienes lo tienen en español, aceptar. Yo acepto. Luego debe seleccionar reacciones cinéticas en reacciones redox.
Entonces, quien la tiene en inglés dice Reaction Kinetics in Redox Reaction. En la parte izquierda aparecerán 3 pestañas con la introducción. Se recomienda leer antes de empezar la simulación, procedimiento, protocolo a seguir y observaciones guía para realizar los cálculos. Entonces, bueno, una vez seleccionemos reacciones cinéticas en reacciones redox, nos debe aparecer este pantallazo, ¿no? Entonces, como lo dice la guía, aquí en la parte izquierda hay una ventana con la explicación teórica de lo que vamos a realizar, del experimento que se va a hacer. Entonces, esta información, yo pues ya realicé el experimento y obviamente no tuve que consultar otras fuentes, ya que aquí está muy bien explicado lo que se va a hacer. Aquí están ya las reacciones. Hoy vamos a hacer una reacción del ion yoduro con el peróxido de hidrógeno. Esto obviamente en un medio ácido, utilizando ácido clorhídrico. Entonces aquí está, no tuve que consultar la ecuación de la reacción en otro lugar, ya que aquí ya está muy bien explicado. Entonces mi recomendación es que lean muy bien este menú. Por ello también pues es importante que lo puedan instalar en español, ya que aquí pues hay mucha información importante. Aquí está cómo calcular la velocidad de la reacción también. Una de las ecuaciones secundarias que se da allí con el tiosulfato y el yoduro. Entonces aquí está la reacción que se va a utilizar. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Dice, seleccionen el menú, equipos, balanzas y balanzas de alta sensibilidad, ¿no? Entonces recordemos que aquí está en inglés, pero pues quienes instalaron el software en español, pues lo van a tener en este idioma. Entonces vamos a equipos. Aquí está el software en el menú, en la parte superior está equipamiento, están reactivos, procedimientos, organizar y diferentes opciones. Entonces nos dice que vayamos a equipos, equipamiento, busquemos balanzas y luego busquemos balanza de alta sensibilidad. Entonces vamos a hacerlo en ese paso a paso. Vamos a equipos, buscamos allí balanzas, aquí nos aparecen balanzas y luego aparecen 3 tipos de balanzas. Vamos a escoger la última, que es balanza de precisión. Damos clic allí y nos va a aparecer en el menú de la derecha una balanza con la cual vamos a pesar los diferentes reactivos a utilizar. Muy bien, volvemos a la guía. Luego vamos a seleccionar nuevamente equipamiento y vamos a buscar allí vidrio de reloj. Entonces en inglés va a estar de esta manera. Para adicionar un vidrio de reloj como recipiente para pesar los reactivos. Entonces vamos a buscar allí vidrio de reloj, equipamiento, y hay diferentes equipos. Buscamos aquí en la parte de abajo, dice vidrio de reloj. Damos clic allí y nos aparece nuestro vidrio. Lo vamos a poner dentro de la balanza, allí lo seleccionamos con el mouse, lo arrastramos y lo vamos a poner dentro de la balanza. Lo ubicamos allí y podemos ver que la balanza estaba en 0 y una vez le pusimos el vidrio de reloj, subió hasta 10 gramos. Ese va a ser el peso de nuestro recipiente. Luego debe llevar el vidrio de reloj al plato, ya lo hicimos. Allí se refleja un valor de 10 gramos, ¿sí? Y con el clic derecho elegir 0 balance o poner la balanza en 0. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Clic derecho. Y aquí, este clic derecho lo tienen que hacer en la balanza, no en el vidrio de reloj. Dan clic derecho y ponemos 0 balanza, es decir, vamos a tarar la balanza. Listo. Ya la balanza está en 0. Muy bien. Continuamos. Vamos a agregar la solución de tiosulfato de sodio. Entonces, damos clic derecho en el vidrio de reloj. Vamos a seleccionar Chemicals o reactivos en español. Y en la lista desplegable elegir tiosulfato de sodio. En la casilla de masa vamos a escribir 0,25. Estas unidades están en gramos, es decir, 0,25 gramos. Y revisar que esté seleccionada la opción Place in Picket. Entonces, vamos a ver si aparece.
En la versión en español, pues no está de esta manera. Ya vamos a revisarla. Entonces, bueno, clic derecho en el reloj, el vidrio de reloj. Allí seleccionamos reactivos. Muy bien, reactivos. Aquí nos aparece una nueva ventana. En esos reactivos, pues aparece un listado de los reactivos que podemos utilizar. Vamos a seleccionar tiosulfato de sodio, que es esta opción. Y en masa vamos a poner 0,25 gramos. Verificamos que si sea esa masa, sí, efectivamente, 0,25 gramos. 0,25 gramos, sí. Aquí también podemos poner la opción de miligramos, pero para este experimento vamos a trabajar todo en gramos. Podemos ver que en este caso debemos seleccionar recipientes, el recipiente que hemos seleccionado, es decir, el vidrio de reloj. En este caso, pues no aparece la opción Place in Picket, sino simplemente seleccionan acá, seleccionado, tipo, pues el vidrio del reloj está acá, con un volumen de 50 mililitros, que es la capacidad del vidrio del reloj, y le damos a aceptar. Listo. Entonces, como pueden observar, ya aquí en la parte inferior del vidrio del reloj, pues aparece nuestro reactivo tiosulfato de sodio, ¿no? El peso de ese reactivo es 0,25 gramos, sí, efectivamente, eso fue lo que le indicamos que se tuvo que haber agregado. Posteriormente, damos clic derecho en el vidrio del reloj para escoger la opción transferir a un nuevo contenedor. Luego seleccionamos beaker de 100 mililitros para transferir el sólido que hemos pesado. Entonces, bueno, vamos a ver en la versión en español cómo aparece. Seleccionamos el vidrio de reloj. Allí nos dice transvasar a un nuevo recipiente. Le damos allí, nos aparece una nueva ventana, entonces allí nos piden cuál es el nuevo recipiente que debemos utilizar. Entonces aparece una lista aquí bastante extensa. ¿Cómo debemos seleccionar beaker? En español sería vaso de precipitados, ¿no? Vaso de precipitados, el volumen es de 100 mililitros. Entonces sí, efectivamente, por defecto aparece 100 mililitros, le damos a aceptar. Y nos va a aparecer allí un vasito de precipitado. Entonces, bueno, lo vamos a poner aquí, puede ser en la parte de arriba. Y ya en ese vaso de precipitados va a estar nuestro reactivo tiosulfato de sodio. Aquí no se ve porque pues es una cantidad muy pequeñita, ¿no? Para corroborar que efectivamente el reactivo está allí, pues vemos nuevamente la balanza y esta va a estar en 0 gramos. Muy bien. Inmediatamente dar clic derecho en el beaker para elegir agua y vamos a agregar 20 mililitros a temperatura ambiente. Se observará cómo se disuelve el sólido. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Seleccionamos el beaker, clic derecho, buscamos agua y allí le agregamos 20 mililitros a temperatura ambiente. Entonces, clic derecho acá. En este menú aparece por defecto agua. Seleccionamos agua. Y allí vamos a decirle que agregue efectivamente 20 mililitros. ¿Sí? 20 mililitros. Él nos da la opción de hacerlo a temperatura ambiente, 20 grados Celsius, o de hacerlo a temperatura helada de menos 20 grados. En este caso, pues vamos a trabajar todo a una temperatura constante. Todo el experimento se va a manejar a temperatura constante y para esa temperatura vamos a escoger pues, la temperatura ambiente de 20 grados. Entonces le damos a aceptar y allí se agrega al beaker el agua y como pudimos ver, rápidamente el tiosulfato se disolvió en esa agua. Listo, muy bien. Hasta el momento vamos muy bien. El cuarto paso, solución de yoduro de potasio. Dar clic derecho en el vidrio de reloj, seleccionamos reactivos y en la lista desplegable vamos a elegir yoduro de potasio. En la casilla de masa vamos a escribir 10 unidades en gramos y vamos a transferir esto al vidrio de reloj, ¿no? Entonces, 10 gramos de yoduro de potasio. Muy bien. Seleccionamos el vidrio de reloj, reactivos. Vamos aquí al menú, buscamos yoduro de potasio. Aquí está. Tercer lugar, yoduro de potasio. Y vamos a agregar 10 gramos, ¿no? 10 gramos. Muy bien. Verificamos que las unidades estén en gramos y le decimos aceptar.
Entonces, muy bien, aquí ya tenemos el yoduro de potasio, efectivamente pesa 10 gramos. Ahora vamos a pasarlo a un beaker. Transferimos a un nuevo recipiente, seleccionamos beaker de 100 mililitros. Pasar a un nuevo recipiente. Escogemos aquí vaso de precipitados de 100 mililitros, aceptar. Entonces ya nuestro reactivo yoduro de potasio está en el beaker de 100 mililitros. Ahora le decimos agregar agua, 20 mililitros de agua a temperatura ambiente. Listo, vamos a ver qué sucede allí. Bueno, de una vez voy a mostrar esta parte. Entonces, como este es un reactivo que no se disuelve rápidamente en agua, entonces vamos a verlo en el simulador, que efectivamente se demora bastante en disolverse. Entonces, para ayudarnos y para hacer esa disolución mucho más rápida, vamos a seleccionar también una varilla de agitación. Vamos a necesitar agitar esa mezcla para que se disuelva totalmente el yoduro de potasio. Entonces vamos a hacerlo inmediatamente, ¿no? Vamos a seleccionar varilla de agitación. Entonces, bueno, aquí seleccionamos el beaker, le agregamos agua, vamos a agregar 20 mililitros. Efectivamente, ya está aquí por defecto. Verificamos que sea a temperatura ambiente, aceptar. Entonces, como podemos ver, aquí se demora bastante, está todavía el sólido en la parte de abajo, entonces le decimos que vamos a agregar una varilla de agitación. Entonces podemos ver aquí la varilla de agitación que se está moviendo y esto nos ayuda a que mecánicamente se logre disolver con mayor velocidad ese yoduro de potasio en el agua, ¿no? Entonces ya aquí lo podemos observar que se disolvió totalmente y ya tenemos nuestros dos reactivos en una fase líquida, ¿no? Pasamos de una fase sólida a una fase líquida. Tenemos los dos reactivos en disolución. Bueno, vamos con el quinto paso. Dice adición de ácido. Vamos a seleccionar en el menú equipamiento. Luego vamos a buscar un vaso de precipitados de 600 mililitros. Bueno, vamos a hacer esta primera parte. Vamos a equipamiento. Seleccionamos vaso de precipitados, que es la primera opción. Allí nos dan 3 volúmenes diferentes. Vamos a seleccionar el volumen más grande, 600 mililitros. Y tenemos ya aquí en la pantalla nuestro beaker de 600. Bien. Luego, acercar a la boca del beaker de 600 la solución de tiosulfato de sodio. Dar clic derecho para elegir Pour Decant. Entonces ya vamos a ver en español cómo aparece. Aquí mi recomendación es tener muy organizado, digamos, este menú para no confundir los dos reactivos, ¿no? Recordemos que el primer reactivo lo pusimos en la parte de arriba, por eso yo lo quise organizar así, y el segundo en la parte de abajo, porque si yo los ponía uno al lado del otro, pues cuando ellos estén en solución, pues yo no voy a lograr identificar cuál es cuál, ¿no? Para que lo tengamos muy presente, ¿no? Por eso yo puse uno arriba y el otro abajo. Entonces este es el primero y este es el segundo. Y los vamos a mezclar en este beaker de 600, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acercar el primero, lo arrastramos y lo llevamos aquí a una de las esquinitas del beaker de 600, lo ponemos ahí cerquita, por ejemplo ahí, y vamos a agregarlo al beaker de mayor volumen. Vamos a buscar esta opción, clic derecho en el beaker de 100 y allí nos dice trasvasar a un nuevo recipiente. Esa sería la traducción en español de Pour Decant. Damos allí, trasvasar a un nuevo recipiente. Ay, perdón. No, no es esa la opción. Qué pena con ustedes. Sería verter y decantar. Corrijo. La traducción de Pour Decant sería verter y decantar. Verter, decantar. ¿Listo? Allí podemos ver el beaker. Ya. ¿Sí observaron lo que sucedió? Al estar muy abajo, cuando le di decantar, pues él se volteó, pero no encontró hacia dónde verter. Entonces tienen que ponerlo eh, prácticamente esta esquina del beaker grande diagonal a la esquina del beaker pequeñito, ¿no? Para que lo tengan en cuenta, porque
De esa manera, pues si está muy abajo, pues no se puede verter el líquido, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro primer reactivo. Ya este quedaría vacío, entonces lo devolvemos a su posición inicial. Y ahora vamos con el segundo reactivo. Entonces lo ponemos allí en la esquinita, más o menos allí, sí, está bien. Perfecto. Para verificar, aquí como paso adicional, para verificar que efectivamente, ya que era un volumen pequeñito, efectivamente este beaker ya no tiene nada, pues lo vamos a poner en la balanza. Ay, 40. Está pesando 40. Bueno, la idea era que inicialmente lo pesáramos vacío y luego lo pesáramos una vez terminemos de verter ese reactivo, ¿no? Entonces, de esa manera podemos verificar que ya el beaker esté completamente vacío, ¿no? Vamos a coger uno similar, pues ya que no lo hicimos al comienzo, lo vamos a hacer ahora. Vamos a poner este que sí tiene reactivo. Efectivamente nos da 65,65, es decir que está el beaker vacío más la disolución del reactivo que nosotros agregamos allí. Listo, vamos con la segunda parte. Realizar el mismo procedimiento con la solución de yoduro de potasio para agregar al beaker de 600 mililitros, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mismo. Le damos clic derecho, vamos a la opción verter, decantar. Y no pasó nada, ¿no? Porque está muy, muy lejos. Pero lo vamos a poner un poquito más cerca. Dios. Ya. Listo. Ya quedó vacío. Verificamos en la balanza que efectivamente esté vacío. Sí, pesa 40 gramos. Entonces ya estos dos me quedaron desocupados. Y las dos soluciones de los reactivos van a estar aquí en este beaker de 600 mililitros. Ahora, vamos nuevamente a reactivos. Damos clic derecho en el beaker, vamos a reactivos y en la lista desplegable elegimos ácido clorhídrico. En la casilla de volumen vamos a escribir 60 mililitros y revisamos que esté seleccionada la opción Place in Picket. Bueno, vamos al beaker de 600, le damos clic derecho, vamos a reactivos y allí vamos a buscar ácido clorhídrico HCl. Aquí la traducción pues no está tan acertada, dice cloruro de hidrógeno, pero pues por la fórmula de este compuesto sabemos que es HCl, ácido clorhídrico. Entonces seleccionamos ese reactivo, le decimos que agregue 60 mililitros de ácido. Seleccionamos aquí volumen, 60, verificamos que efectivamente está en mililitros y le decimos que lo agregue al recipiente seleccionado, ¿no? Al beaker de 600 mililitros. Entonces le damos a aceptar y ya vamos a tener aquí nuestro medio ácido utilizando ácido clorhídrico. Muy bien. Sexto paso, adicionar el peróxido de hidrógeno. Entonces ya adicionando el peróxido se nos va a dar nuestra reacción. Entonces esta reacción va a tener allí un tiempo. De allí pues la importancia de la velocidad de la reacción. Entonces lo importante es que nosotros podamos medir el tiempo. Obviamente lo mejor sería utilizar un cronómetro para que el tiempo sea un poquito más preciso, más acertado. Y vamos a tener muy en cuenta el cambio de coloración de la solución, ¿no? Entonces, primero voy a leer estos dos pasos para que sepamos muy bien de qué es lo que estoy hablando, ¿no? Porque pues yo obviamente ya lo hice, entonces sé cuál es el cambio de coloración, pero pues la idea es que ustedes lo vean aquí y sepan que deben cronometrar el tiempo de la reacción, ya que esto lo tienen que realizar pues varias veces, ¿no? De acuerdo a las concentraciones que aparecen aquí en esta tabla. Entonces, bueno, el paso 6 dice adicionar el peróxido de hidrógeno. Dar clic derecho en el beaker de 600, seleccionar reactivos y en la lista desplegable elegir peróxido de hidrógeno. En la casilla de volumen escribir 50 mililitros y revisar que esté seleccionada la opción Place in Picket, ¿no? El paso 7. Al instante de ser agregado el peróxido de hidrógeno, debe contabilizar el tiempo hasta un cambio de color azul claro, donde debe detenerse el tiempo.
se recomienda un patrón de color para todas las medidas, es decir, ustedes deben establecer un tono de color azul, de tal manera que una vez aparezca ese color, ustedes paren inmediatamente el cronómetro. ¿Esto para qué? Mm, Debido a que tenemos diferentes concentraciones, digamos, esta masa del yoduro de potasio va a cambiar, el volumen a agregar va a ser el mismo, el volumen de peróxido también va a cambiar. Podemos observar que en algunos experimentos está 50, en otros 100, en otros 20. El volumen de agua agregada eh, también va a cambiar. Y el volumen total de la solución, pues obviamente va a cambiar. Entonces, como pueden observar, cada experimento es diferente. Aunque se utilizan los mismos reactivos, pues las cantidades, es decir, las concentraciones de cada reactivo va a ser distinta. Entonces, en ese sentido, el tiempo de reacción también va a cambiar. Entonces, si yo agrego aquí el peróxido con estas concentraciones que tomamos como ejemplo, vamos a tener un tiempo de reacción que pues yo lo hice previamente, más o menos debe estar entre unos 30 segundos a 50 segundos. Ya lo vamos a ver. Yo lo voy a hacer ahorita. Voy a contabilizar aquí pues sin utilizar un cronómetro, pero la idea es que ustedes lo hagan con una mayor rigurosidad y utilicen un cronómetro. Entonces mi recomendación es que tan pronto agreguemos el peróxido, va a empezar la reacción. Entonces, lo hagamos de manera muy rápida. Si tenemos el cronómetro a la mano, pues vamos a dar clic, agregamos el peróxido, aceptar. Tan pronto vemos aceptar, iniciamos el cronómetro. Y el tiempo empieza a correr. Y vamos a observar que esta solución va a empezar a cambiar de color hasta llegar a un tono azul muy parecido al que aparece acá en este icono, ¿no? Como para tomar algún ejemplo, o el de este icono. Entonces debe aparecer un azul así de este tipo que vemos acá, para que lo tengamos presente. Bueno, vamos a hacerlo a ver si nos funciona de esa manera, ¿listo? Entonces seleccionamos el beaker de 600, agregamos reactivos, buscamos peróxido de hidrógeno y agregamos 50 mililitros. Bueno, vamos a hacerlo. Reactivos, buscamos aquí peróxido de hidrógeno, que es la última opción, H2O2, peróxido de hidrógeno, y buscamos el volumen, que va a ser de 50 mililitros. Muy bien. Ponemos el volumen allí, 50 mililitros, verificamos que el recipiente sea el seleccionado, el de 600, y le damos a aceptar. Entonces, tan pronto demos a aceptar, iniciamos nuestro cronómetro para empezar a medir el tiempo que se demora en ejecutarse esta reacción. ¿Listo? Vamos a aceptar, empezamos el conteo. Ya van 10 segundos. 20 segundos. 30 segundos. 37, ya pueden ver el cambio, 38, 39, más o menos así contando, contando prácticamente con los dedos, me da más o menos 39 a 40 segundos. ¿Pudieron observar el cambio? Inicialmente se pone azul claro, casi que como un azul verdoso, y al final pasa a un tono azul mucho más oscuro. Como les comenté, es un azul muy parecido a este que vemos acá, entonces lo pueden tomar este azul como referencia, ¿no? Lo pueden ver acá que es muy parecido. Aquí lo voy a poner más cerquita, sí. Pues bueno, este es un poquito más intenso, un azul más intenso, pero pues es muy similar a este, como para que lo tengamos de referencia. Listo. Afortunadamente funcionó. No me hizo quedar mal el simulador. Entonces, bueno, en esencia ese es el experimento. Como pueden ver, lleva muchos pasos, pero sin embargo es una reacción sencilla y está muy bien explicada en la guía. Entonces eso, digamos que es un punto a favor. En este caso la guía está muy bien, muy bien redactada, está bastante clara. Entonces, obviamente las instrucciones están en inglés, ¿no? Para que lo tengamos en cuenta y después
haya lugar a confusiones, ¿no? Pero pues aquí yo lo expliqué para la versión en español. Me parece que es mejor en español porque digamos que esta información está toda en español y está muy bien traducida, entonces les puede ser de gran utilidad. Muy bien, ese sería todo el experimento, muchachos. Obviamente, esto hay que hacerlo varias veces, ¿no? Eh, como son 4 o 5 integrantes en cada grupo, entonces pues mi recomendación es que cada integrante del grupo lo haga al menos una vez y luego con esos valores ustedes empiecen a observar si se puede sacar un promedio, si los tiempos son similares y también deben variar las cantidades de cada uno de los reactivos, ¿no? Aquí en esta última columna, eh, bueno, en la penúltima columna dice volumen de agua agregada al final. Entonces, bueno, en el ejemplo que hicimos, nosotros agregamos cloruro de potasio. Obviamente el primer reactivo era tiosulfato de sodio. También agregamos peróxido, pero no agregamos agua, ¿no? Entonces aquí en este ejemplo no agregamos agua. Entonces, como pueden ver, hay algunos experimentos en donde sí se requiere agregar agua. Entonces, para esos experimentos, ustedes antes de agregar el peróxido, van a agregar agua. Entonces van a agregar este volumen de agua. Para ello, pues seleccionan el beaker y le dicen agua y allí seleccionan el volumen que indica la tabla, dependiendo del experimento que estén realizando. Listo, muy bien. Una vez terminemos estos 6 experimentos, pues vamos a tener que hacer una serie de cálculos. Entonces allí es donde viene eh, la revisión teórica que ustedes deben realizar. Como les comenté al comienzo, pues como son 5 o 6 integrantes en cada grupo, pues la idea es que se distribuyan responsabilidades y tareas. Entonces habrá algunos que se dediquen a consultar esa parte teórica, a suministrar las ecuaciones y habrá otros que tengan que realizar la parte experimental, darle mayor énfasis a esta parte de obtener réplicas y obtener valores adecuados para poder realizar los cálculos y otras personas pues realizarán los cálculos o si ustedes quieren pues se reúnen en grupo y entre todos realizan todo el trabajo, tanto la consulta teórica como la parte experimental y finalmente la parte de los cálculos y elaboración del informe y los análisis de resultados correspondientes. Entonces, como pueden ver, es bastante trabajo, aunque ustedes lo vean, eh, digamos, sencillo, pues sin embargo, pues esto tiene asociado un trabajo adicional, ¿no? Sobre todo en la parte de cálculos y en la parte de análisis de resultados. Entonces, bueno, aquí nos piden calcular el orden de la reacción y la constante de velocidad. Luego nos preguntan, ¿qué puede concluir a partir de estos resultados? ¿Qué compuesto afecta más la reacción química? Eso lo tienen que resolver ustedes en el informe. Hay un paso 9 que dice repetir los experimentos de la tabla 8, es decir, tienen que repetir nuevamente estos 6 experimentos, cambiando el volumen de agua por el volumen de ácido. Es decir, que en este volumen de agua, ustedes en lugar de utilizar agua van a tener que utilizar ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, esos son otros 6 experimentos adicionales que ustedes deben realizar. Y luego calcular el orden de la reacción y la constante de velocidad para esa nueva combinación de reactivos. ¿Qué puede concluir de los resultados? La cantidad de ácido afecta la reacción química. El ácido, ¿qué papel cumple en la reacción química? Entonces van a tener que responder a esta serie de preguntas. Luego viene un paso número 10, variación de la cantidad de tiosulfato. Entonces, bueno, como podemos ver en esta tabla, aquí mantenemos constante la cantidad de tiosulfato, ¿no? Aquí no hay variación de ese reactivo. Entonces, ese paso 10 nos dice
Repetir los experimentos de la tabla 8 agregando 0,25 gramos en el experimento 1 y 4, 0,75 gramos en el experimento 2 y 5 y 1,5 gramos de tiosulfato en el experimento 3 y 6. Y luego de ello, nuevamente les piden calcular el orden de la reacción y la constante de velocidad. Y nos hacen las mismas preguntas. ¿Qué puede concluir de estos resultados? La cantidad de tiosulfato afecta la reacción química. El tiosulfato de sodio, ¿qué papel cumple en la reacción química? Entonces, si observamos, sí, perdón, ¿alguien está haciendo alguna pregunta? ¿Los escucho? ¿Alguna pregunta al respecto? No, señor. Bueno, por ahora no. Muy bien. Entonces, eh, ustedes deben consultar las ecuaciones. Obviamente, para calcular el orden de la reacción, hay diferentes metodologías. La que nos indica aquí la guía, ya miramos en qué parte es. Bueno, creo que es en la parte de arriba, ¿no? La guía aquí, en la parte teórica, nos dice, ahora se me perdió, acá. Para conocer el orden de la reacción se puede utilizar el método gráfico. Esta es una de las metodologías, la cual consiste en trazar gráficos de concentración del reactante A versus el tiempo. En este caso, pues si al hacer la regresión lineal de esa gráfica, de la curva que nos da allí, eh, se encuentra un coeficiente de correlación lineal cercano a 1, o sea, lo más parecido a 1. En este caso, la reacción sería de orden 0. Si nosotros graficamos el logaritmo natural de la concentración de A versus el tiempo y nos da un coeficiente de correlación cercano a 1, la reacción sería de orden 1. Si por el contrario graficamos 1 dividido la concentración de A versus el tiempo y el coeficiente de correlación nos da cercano a 1, la reacción sería de orden 2. Eso es lo que nos dice aquí la parte teórica. Entonces, al final, ¿qué tengo que hacer yo? Pues realizar los tres tipos de gráficos, ¿no? Realizar el gráfico de A versus tiempo, realizar el gráfico del logaritmo natural de A versus tiempo y de 1 dividido concentración de A versus tiempo. Y el que tenga el mejor coeficiente de correlación lineal va a ser el orden de la reacción. Es decir, yo grafico los tres. Si, por ejemplo, me da mejor el R cuadrado de logaritmo natural de A versus tiempo, pues el orden de la reacción va a ser 1. Listo. Como ayuda, yo aquí he consultado pues varias fuentes bibliográficas. Eh, si hay dudas al respecto y de pronto no tienen claridad de cómo calcular el orden de la reacción, pues yo les puedo compartir estas dos páginas que me parecieron muy completas, muy interesantes. Está esta, que nos muestra la ley de la velocidad y el orden de la reacción. Y hay otra que se llama cinética química, y aquí también está bastante explicado. Se muestra incluso un ejemplo muy similar al que estamos haciendo. Aquí podemos ver un ejemplo con diferentes tiempos, diferentes concentraciones de reactivos y el cálculo de la velocidad. Entonces, bueno, mm, de pronto en este aspecto, pues yo sé que van a surgir dudas, pero pues de antemano, pues les voy a compartir estas dos fuentes bibliográficas que les van a ser de mucha utilidad. Aquí está bastante explicado cómo calcular eh, el orden de la reacción y cómo calcular también eh, la constante de velocidad, que es la segunda pregunta que nos hacen allí. Entonces hay que calcular el orden de la reacción y la constante de velocidad. Otra manera de hacerlo, digamos, alternativa a lo que aparece aquí en la guía, y perdón acá, voy a buscar aquí una ecuación que me sirva de ejemplo.
Bueno, no la encuentro en este momento. Ah, bueno, acá. Entonces, para este ejemplo particular, eh, otra forma de calcular el orden de la reacción es simplemente a través de una comparación matemática. Esta es otra alternativa que de pronto, desde mi punto de vista, es mucho más sencilla que construir las gráficas. Sin embargo, la guía nos pide que hagamos las gráficas. Entonces, pues, ustedes lo pueden hacer de esa manera y lo pueden verificar a través de esta parte teórica. Entonces, simplemente yo construyo aquí mi tabla con las concentraciones de cada reactivo. Eh, bueno, antes de esto, pues les voy a explicar aquí otra partecita que de pronto se me pasó, que es las reacciones que vamos a tener durante nuestro experimento, ¿no? Entonces, inicialmente, pues lo que nosotros vamos a hacer es hacer reaccionar el ion yoduro con el peróxido de hidrógeno en un medio ácido. Entonces, esa primera ecuación sería esta. Sin embargo, eh, la reacción que nos da la coloración azul, aquí está. Una vez que se consuma todo el tiosulfato, nuestra disolución se volverá de color azul. Entonces, bueno, sabiendo la relación estequiométrica y la cantidad de tiosulfato, también podemos determinar la cantidad de peróxido de hidrógeno consumida en la reacción. Entonces, esto es pura y física estequiometría, ¿no? Que esto ya ustedes lo deben tener bastante claro. Entonces, afortunadamente aquí nos quitan el dolor de cabeza de hacer el balanceo estequiométrico de la reacción, ya que aquí ya está perfectamente balanceada, ¿no? Entonces, esta es la ecuación química que ustedes deben utilizar para realizar los cálculos del orden de la reacción y de la constante de velocidad. Esta es la reacción que van a utilizar, ya que esta es la reacción que nos da la coloración azul. Entonces, para que lo tengamos presente. Entonces, ustedes deben graficar la concentración del tiosulfato, construir las tres curvas y también allí van a hallar pues el orden de esa reacción para ese reactivo y luego construir las curvas para el ion yoduro. Y de allí pues va a surgir, digamos que el orden de la reacción de cada reactivo. Y con ese orden de reacción van a poder hacer el cálculo del orden total de la reacción, ya que pues una cosa son las órdenes parciales o el orden parcial, que es el orden de reacción de cada reactivo, entonces del reactivo A y del reactivo B. Entonces en este caso aquí vamos a tener el reactivo A, puede ser el yoduro, va a ser nuestro reactivo A, nuestro reactivo B va a ser el tiosulfato. Aquí tenemos un ejemplo muy similar, ¿no? Aquí tenemos otros dos compuestos, pero pues nos dan la explicación de cómo hallar el orden de la reacción total, ¿no? Entonces nos dicen en la experiencia 1 y 2 vemos que no cambia la concentración de agua y el cambio de velocidad se debe al cambio de CH3Cl. Entonces vamos a revisar. En este caso, la concentración de agua se mantuvo constante para estos dos experimentos, para el 1 y para el 2, pero la concentración del reactivo A cambió, pasó de 0,25 molar a 0,50 molar. Entonces, ¿qué cambio podemos ver acá? De 0,25 a 0,50, pues podemos decir que aumentó al doble, ¿no? La concentración aumentó al doble. Entonces, como doblamos o multiplicamos por 2 la concentración del reactivo A, podemos ver que se dobló la diferencia de la velocidad de la reacción, ¿no? Que es esta de acá, esta columna final. Entonces, la velocidad de reacción también se multiplicó por 2. Entonces, en ese sentido, podemos concluir que el orden de la reacción respecto al reactivo A es 1, ya que al aumentar al doble la concentración de A, pues también aumentó al doble la velocidad de reacción. Entonces, ya tenemos aquí el exponente de esta concentración del reactivo A. Entonces va a ser 1. Entonces va a ser el reactivo a la 1, ¿no? Exponente 1. Mientras que el reactivo B, que en este caso es agua, aquí nuestro reactivo B va a ser el tiosulfato, vemos que del experimento 1 al 3, la concentración del reactivo A
no cambió, mientras que la concentración del reactivo B sí cambió, aumentó al doble, ¿no? Entonces vamos a ver. El experimento 1 y el 3, el reactivo A es el mismo, 0,25 molar, mientras la concentración de agua aumentó al doble, pasó de 0,25 molar a 0,5 molar. Sin embargo, al ver la velocidad de reacción, vemos que no aumentó al doble, pasó de 2,83 a 11,35. Esto es casi 4 veces, ¿no? 4 por 2, 8, 8 por 4, 32, 8 más 3,2 da 11,35, sí, 8,3. 32, sí, nos da 11,35. Bueno, 11,32, 11,35. Entonces eso quiere decir que aumentó 4 veces. Entonces doblamos la concentración del reactivo B, pero se cuadruplicó la velocidad de la reacción. Entonces en ese sentido, esta reacción no va a ser de orden 1, sino va a ser de orden 2. Listo. Entonces ya tenemos el orden parcial del reactivo A y el orden parcial del reactivo B, que va a ser lo que está acá, ¿no? Primer reactivo es con exponente 1, pues como es 1, pues no aparece. Y el reactivo B, exponente 2. Y lo que tenemos que hacer para hallar el orden de la reacción total, que es lo que nos pide la guía, es sumar esos dos órdenes. Entonces, como aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2, pues 2 más 1 es igual a 3. Entonces, el orden total de la reacción va a ser 3. Esa es la manera matemática de hacerlo, ¿no? Es una manera de pronto un poquito más sencilla. Pero pues ustedes deben verificar que efectivamente el resultado sea el mismo realizándolo de manera gráfica. Entonces, bueno, aquí para los compañeros que están presentes en sala, pues les voy a compartir el link para acceder a cada una de estas dos referencias bibliográficas. Entonces aquí está la primera y aquí les voy a compartir la segunda. Para quienes no están presentes en esta sesión, pues luego les voy a enviar un correo masivo a todos los integrantes de los grupos para que tengan acceso a estas referencias bibliográficas. Bueno, muy bien. Hasta aquí nuestro experimento número 6. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Aquí aclaro que este simulador les va a durar activo durante 30 días, ¿no? Al cabo de 30 días, él les va a pedir que por favor paguen la membresía, ¿no? Entonces es allí donde ya tendríamos que dejar de utilizarlo, ¿no? Para pues que lo tengan presente para futuros experimentos o futuros trabajos en otras asignaturas, ¿no? Esto no va a durar eternamente, desafortunadamente. Es un simulador bastante bonito, digamos, tiene muchas aplicaciones, tiene muchos reactivos, eh, muchos materiales de laboratorio, muchos equipos bastante interesantes, pero desafortunadamente tenemos que pagar para utilizarlo. Entonces, para efectos de este experimento, pues vamos a usar la versión gratuita de prueba durante 30 días. Bueno, también les puedo compartir estas presentaciones que tienen información bastante detallada de cómo construir las gráficas. Aquí están. Aquí está, digamos, una explicación teórica de toda la parte matemática de cómo construir las gráficas y cómo hallar el orden mm, de cada uno de los reactivos, de las reacciones parciales y el orden total de la reacción. Entonces, esta presentación también la voy a compartir para que ustedes tengan suficiente material para elaborar el análisis de resultados. ¿Listo? Aquí Jefferson tiene la mano levantada. Qué pena, hasta ahora lo veo. Cuéntame. Profe, es que tengo una duda. De los pasos Sí, señor. de los pasos que están del simulador, son los mismos pasos que toca realizar de los datos que están en las tablas. A ver si te comprendí bien. Sí, o sea, ustedes deben seguir el paso a paso que está acá, ¿no? Del paso 3 al paso 7. Lo deben hacer tal cual. Obviamente, en cada experimento, pues él les va a pedir que varíen la concentración de cada reactivo. Entonces, el orden en el que deben agregar los reactivos no es el que está aquí en la tabla, ¿no? No es este mismo orden, ¿no? El orden es el que está en el paso a paso del paso 3 al paso 7. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Listo, perfecto.
¿Alguna otra duda? Listo. Entonces recordemos que aquí al final las curvas que ustedes tienen que hacer son muy similares a estas, ¿no? Tienen que hacer 3 curvas y ahí pues observar cuál es la curva que se ajusta mejor al experimento y de ahí pues determinar el orden de la reacción. Otra recomendación que vi de la revisión que yo realicé es que aquí les piden, en la parte de arriba dicen que la constante de velocidad la deben hallar con la ecuación de Arrhenius. Por aquí decía en alguna parte. Entonces me quedó esa duda, yo consulté, sin embargo, aquí dice, dice, bueno, lo voy a leer textualmente. Las reacciones químicas se pueden realizar en condiciones neutras, ácidas o básicas con diferentes rapidez y mecanismo de reacción. A diferentes pHs cambia la rapidez de la velocidad y existe un efecto con la temperatura. De hecho, la constante de velocidad varía con la temperatura con la ecuación de Arrhenius. Entonces, más adelante les dice que hallar la constante de velocidad utilizando la ecuación de Arrhenius. Sin embargo, para aplicar la ecuación de Arrhenius, pues ustedes deben tener eh, otras, bueno, ya no lo pude ver acá, no lo encontré. Calcular el orden de la reacción y la constante de velocidad. Entonces, nuevamente les hablan de la constante de velocidad. Y arriba en la parte teórica les decían que se determina a partir de la ecuación de Arrhenius. Sin embargo, para yo poder aplicar esa ecuación necesito, además de diferentes pHs, necesito hacer experimentos a diferentes temperaturas, porque la constante de velocidad pues varía en función de la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Que como pudimos ver en el paso a paso, pues siempre nos hablan de trabajar los experimentos a temperatura ambiente. Es decir, que en ningún momento estamos variando la temperatura. Y si de pronto la reacción química pues, es exotérmica o endotérmica, no hay forma práctica de medir el cambio de temperatura. O sea, ustedes pudieron observar que no en ningún momento introducíamos un termómetro para medir la temperatura. Entonces, en ese sentido, no hay forma de observar el cambio de temperatura. Entonces, ¿qué sucede? Que la ecuación de Arrhenius, pues no sé si la tengo acá, creo que ya la cerré. Sí, ya no la tengo acá. Bueno, ustedes la pueden consultar. La ecuación de Arrhenius relaciona la energía de activación, relaciona la constante de los gases, relaciona el factor de frecuencia y relaciona la temperatura en grados Kelvin. Entonces, ¿qué sucede? Que ustedes para poder aplicar la ecuación de Arrhenius, pues van a necesitar otros datos que desafortunadamente no los tenemos acá, o sea, no los podemos medir en este experimento. Entonces, tienen que hallar esa constante de velocidad es a partir de la ecuación para determinar el orden de la reacción. Ya les explico acá, para que lo tengamos claro, porque yo sé que esa parte, cuando lleguen a esa parte, van a confundirse bastante porque no van a poder aplicar la ecuación de Arrhenius. Entonces, como aquí ustedes experimentalmente sí pueden hallar la velocidad de la reacción, como veíamos acá, perdón, aquí, como veíamos acá en el otro link, bueno, no sé qué pasó acá. Bueno, entonces como veíamos en la tabla que les mostraba anteriormente, allí podemos calcular nosotros experimentalmente la velocidad de la reacción, que sería este valor B que vemos acá, o este mismo, el valor B. Y también conocemos la molaridad de cada reactivo, ¿no? Porque pues nosotros sabemos los gramos que estamos agregando del reactivo, los que pesamos en la balanza, y sabemos el volumen de la solución. Entonces, en ese sentido, podemos calcular la molaridad en moles por litro de cada reactivo, del reactivo A al reactivo B. Y tenemos también la velocidad, entonces nos quedaría bastante sencillo despejar de esta ecuación K, que es la constante de velocidad, entonces despejamos K, entonces A por B pasaría a dividir, nos quedaría K es igual a B dividido A por B. Entonces es muy sencillo despejar de acá la constante de velocidad. Entonces lo vamos a hacer de esa manera, que es la manera más práctica
de poder calcular esa constante. Y vamos a dejar de lado la parte donde dice que lo hagamos por la ecuación de Arrhenius. ¿Es claro eso? Es más fácil hacerlo de esta manera, entonces lo vamos a hacer así. Ya aquí se me habilitó esta otra pestaña, entonces acá. Entonces aquí está la velocidad de la reacción, ¿no? Entonces ustedes pueden calcular experimentalmente esta velocidad, este valor B, en moles por litro por segundo, y con este valor van a utilizarlo acá, van a despejar la constante de velocidad. Las unidades de esa constante de velocidad son moles a la menos 1 por segundos a la menos 1. Esas son las unidades de la constante de velocidad, para que lo tengamos presente. Listo, muchachos. Hasta allí ese experimento 6. Entonces, ustedes tienen que responder las preguntas, realizar todos los experimentos, aplicar las ecuaciones, determinar el orden de la reacción y determinar la constante de velocidad para cada parte del experimento. Es decir, aquí me devuelvo, qué pena. Espero no marearlos con tanto movimiento. Entonces, para esta primera parte, para estos experimentos, tal cual como aparecen acá, deben calcular orden de la reacción y constante velocidad. Luego, repiten los experimentos cambiando el volumen de agua por volumen de ácido clorhídrico y nuevamente calculan el orden de la reacción y la constante velocidad. Luego, repiten los experimentos, pero esta vez variando la cantidad de tiosulfato de sodio. Y al final calculan el orden de la reacción y la constante velocidad. Es decir, que en el informe final deben aparecer 3 cálculos del orden de reacción, o sea, para cada tipo de reacción, 3 órdenes de reacción y 3 constantes de velocidad diferentes. Aclaro eso porque pueden ser confusos. No necesariamente para este experimento deben calcular una constante de velocidad. Entonces no es necesario que calculen 6 constantes de velocidad diferentes, ¿no? Solamente una. Muy bien. Pasemos ahora a esta práctica número 7, que es un poquito más sencilla y mucho más corta. La práctica 7 se titula tensión superficial de un líquido. Esta también tiene un porcentaje del 16%, un tiempo de práctica de 3 horas. Aquí vamos a aplicar la ley de Tate, ya la vamos a ver más adelante. El propósito, relacionar los conceptos de tensión superficial en química de superficies a partir de simulaciones de laboratorio virtual que describen propiedades físicas de las mezclas. El objetivo, determinar la tensión superficial de líquidos por el método del peso de la gota mediante la simulación de la ley de Tate. Está la fundamentación teórica que ustedes deben revisar y complementar, porque pues, como ya pudieron observar en los demás experimentos, pues esta parte teórica que aparece en la guía muchas veces se queda corta, ¿no? Aunque aquí nos dan información importante, ya pudimos ver en los experimentos presenciales que la información no es suficiente, que pues hay partes que hacen falta, que se supone que ustedes deben consultar previamente, entonces allí también queda eh, esa parte que ustedes deben trabajar como trabajo autónomo y complementando la información para poder aplicar los cálculos, ¿no? Entonces nos dicen que para calcular la tensión superficial de los líquidos se utiliza la ley de Tate, que indica que el peso de una gota es proporcional a la tensión superficial del líquido. Y nos dan aquí una ecuación que sí vamos a utilizar más adelante, ¿no? El peso de la gota, P, es igual a K, que es un coeficiente de contracción que se determina experimentalmente, por 2 por pi, por el radio del tubo o de la bureta, y por gamma, que en este caso gamma va a ser la tensión superficial del líquido. Esto expresado en la tensión superficial va a estar expresada en newtons por metro. Newtons dividido metro. Entonces, en ese sentido, para todos los cálculos vamos a tener que utilizar nuestras unidades. Necesariamente vamos a tener que utilizar unidades de distancia en metros. Todo debe estar en metros. El peso, pues lo vamos a calcular en gramos, pero luego tenemos que pasarlo a kilogramos para que al final la tensión superficial nos dé en unidades de newtons. Recordemos que newtons equivale a kilogramos por metro dividido segundos al cuadrado. Entonces todo debe estar unidades de distancia en metros,
unidades de masa en kilogramos y unidades de tiempo en segundos. Listo, muy bien. La práctica utiliza la simulación del peso de la gota a una sola temperatura para diferentes líquidos. Entonces vamos a trabajar inicialmente con agua. El agua va a ser nuestro líquido de referencia y con ese líquido de referencia luego vamos a hacer otro experimento utilizando aceite. Listo, muy bien. Entonces el software a utilizar en la práctica va a ser este simulador de tensión superficial. Entonces, bueno, nuevamente aquí está. Vamos a abrirlo, voy a abrirlo aquí. Permitir. Aquí está. Voy a compartirles el link. Copiar. Bueno, yo ya lo tenía abierto acá. Aquí está. Pero bueno, voy a compartirles el link por el chat. Aquí está. Entonces voy a poner simulador del experimento 7. Y voy a compartirles el link para que quienes están presentes puedan ir trabajando a la par y puedan ir realizando el experimento. Muy bien. Volvemos a la guía. Y revisamos el procedimiento. Entonces dice acceder al enlace que se indica en la figura 19. Si presenta dificultades para cargar el simulador debido a un plug de Flash Player, pues consultar el siguiente enlace. Entonces, pues bueno, en mi caso lo abrí y funcionó perfectamente. Entonces, inicialmente les va a aparecer esta página, tensión superficial. Es un simulador bastante completo, ya que además de mostrarnos la parte práctica, también nos muestra toda la teoría. Entonces, en ese sentido, ustedes pueden consultar allí toda la información teórica de tensión superficial. Nos explica, digamos, los fundamentos del método. Nos dan allí unas ecuaciones, algunas de ellas pues las vamos a utilizar. Y adicionalmente nos dan algunos ejemplos. Aquí nos dan un primer ejemplo. Luego nos muestran la ley de Tate. Nos dan aquí la ecuación que ya vimos en la guía, tal cual. Y nos dan adicionalmente otra ecuación que también vamos a utilizar para calcular la tensión superficial del aceite. Entonces, una vez calculemos la tensión superficial del agua, que va a ser nuestro gamma, este gamma de acá, vamos a tener que calcular el gamma prima, que es el gamma para un segundo líquido, que en nuestro caso va a ser el aceite. Nos dan también un ejemplo, 10 gotas de agua tienen una masa de 585 miligramos, mientras que 10 gotas de aceite tienen una masa de 267 miligramos. Y nos dicen cómo calcular la tensión superficial del aceite, en unidades de newtons por metro. Entonces, como pueden ver, está bastante explicado y además contiene ejemplos que pues, nos van a facilitar la vida bastante. Entonces el simulador es este de la parte final. Aquí pues esta página tiene dos simuladores. Uno este que vemos acá, que es para recipientes más grandes, o sea, para objetos sólidos, digamos, para calcular la tensión superficial, utilizando objetos sólidos. Y este otro simulador de la parte de abajo que es para calcular la tensión superficial de líquidos. Entonces vamos a utilizar este de la parte de abajo y vamos a ver qué nos dice la guía. La tensión superficial, consultar, listo. Vamos aquí al primer paso. Dice, seleccionar en la parte inferior agua, luego señalar al lado derecho del botón el botón nuevo y seguidamente dar clic en el botón play. Aquí, pues como pueden ver, todo se va a trabajar en línea. No hay necesidad de descargar ningún programa, sino todo se va a hacer
a través de esta página que ya les compartí. Entonces, bueno, vamos a ver qué dice la guía. Entonces nos dice primero seleccionen agua. Recordemos que el agua pues es el líquido universal, el más utilizado. Y pues como ya conocemos su densidad, todo el mundo sabe que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro. Eso es bastante conocido. Sin embargo, pues obviamente dependiendo la altura a la que esté el lugar donde estemos experimentando, pues muy seguramente esa densidad puede cambiar ligeramente. Entonces, podemos decir que aquí en Bogotá esa densidad del agua pues puede bajar un poquito, puede estar alrededor de 0,998 gramos por mililitro, pero eso lo aproximamos siempre a 1 gramo por mililitro. Entonces, como ya conocemos esa densidad, pues generalmente el agua es el líquido de referencia para este tipo de experimentos. Entonces, bueno, seleccionamos agua. Seleccionamos nuevo, tal cual como dice la guía, nuevo. Entonces todo se resetea y vuelve a ceros. Y seguidamente damos clic en el botón play. Entonces allí se inicia la caída de gotas en el recipiente sobre la balanza de brazo. Las gotas se deben contar hasta que se llene el recipiente sin desbordar su contenido. Para terminar la caída de las gotas debe dar clic en el botón balanza, que se encuentra en el lado inferior derecho. Vamos a ver si efectivamente todo eso está acá, ¿sí? Entonces tenemos agua, nuevo, tenemos el botón play y tenemos el botón balanza, que para este caso pues está deshabilitado porque aún no hemos iniciado con la caída de las gotas. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Aquí en la parte superior izquierda tenemos una bureta. Entonces esta es una bureta de las que ustedes ya utilizaron en los experimentos pasados. Ustedes tuvieron acceso a trabajar con una bureta en vivo y en directo. Entonces pues ya saben de qué estamos hablando. Entonces esta bureta está llena de agua. Podemos ver acá que está completamente llena de agua. Y lo que vamos a hacer es abrir esta llave de paso para que el agua empiece a caer gota a gota. Esto va a caer sobre un platillo de una balanza. Esta no es una balanza digital, sino es una balanza de las viejitas que no nos muestran el display la masa, sino que vamos a tener que balancear esta balanza para encontrar aquí de manera manual el peso del volumen de la cantidad de gotas que va a caer sobre la balanza. Esto ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces vamos a agregar gota a gota y una vez se llene, lo vamos a hacer porque la verdad yo no lo he hecho. Vamos a ver hasta dónde se llena y cuando esté a punto de llenarse, pues vamos a parar dándole en el botón de balanza. Listo, lo vamos a hacer inicialmente a ver cómo nos va. Le damos play, empiezan a caer las goticas, allí cae una, caen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya casi se llena, 18, 19, yo diría que ya 20, bueno, paramos, cayeron 20, ¿no? Paramos allí con el botón balanza, listo, ahí terminó. Dice, la masa de las gotas recolectadas se obtiene equilibrando la balanza de brazo con los punteros. Repetir este paso 2 veces. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos el peso de este volumen de agua? Entonces, vamos a equilibrar. Esto es como una de las pesas que uno ve, digamos, en una plaza de mercado. Esta es como la manera antigua de medir el peso, ¿no? Todavía hay muchas personas que siguen utilizando este tipo de balanzas, ¿no? Entonces simplemente es equilibrar este peso con un peso conocido en la parte derecha. Entonces vamos inicialmente a hacer, digamos, una aproximación a ese balanceo. Entonces agregamos 100 miligramos, no pasó nada. 200, ya aquí como en 700 empezó a bajar. 700, bajó un poquito, 800, bajó otro poquito, 900, ya se pasó. Entonces la idea es que esta flechita azul coincida exactamente con esta línea roja, ¿no? Entonces aquí se pasó, vamos a devolvernos a 800. 800, no hay manera de poner 850.
Ustedes pueden ver. ¿Está a 800 o 900? Entonces, bueno, ahí vamos en 800. Ahora vamos a ir a un balanceo un poquito más fino. Ya no vamos a agregar de 100 en 100, sino vamos a agregar de 10 en 10. Entonces estamos en 800, vamos a agregar ahora 810. 810, ahí bajó un poquito. 820, bajó. 830, ya casi. Saltamos a 850, 860, todavía le falta. 870 y... Uy, yo diría que se pasó. 860. Bueno, dejémoslo ahí, porque si agregamos 870 se pasa. Como pueden ver, se nos alcanza a pasar un poquito de la línea roja. Entonces, bueno, dejamos en 860 y nos vamos a un ajuste un poquito más fino. Esta vez no de 10 en 10, sino de 1 en 1. Ya casi llegamos. 865, 866, sí, yo diría que ya. 867, no, queda mejor así. Entonces, tenemos 800 más 60 más 7, 867 miligramos. Recordemos que estas unidades están en miligramos. Este sería el peso de estas 20 gotas, ¿no? 20 gotas aquí, sí. Gotas, 20 gotas. 867 miligramos pesarían 20 gotas de agua. Listo, muchachos. Ahora dice, realizar el mismo procedimiento anterior seleccionando en la parte inferior otro líquido y luego aceite. Repetir por duplicado la simulación con el otro líquido dado. Entonces, listo, ya registramos estos valores. Le decimos otro líquido. Seleccionamos aceite. Bueno, aquí hay varias opciones, pero bueno, vamos a escoger aceite. Le decimos nuevo. Como pueden ver, todo se reseteó. Ya nuestra bureta no tiene agua, ya no es de color azul, sino va a tener aceite. Aquí lo muestran gráficamente de un color rosa, diría yo, rosa tirando a rojizo. Entonces ya vamos a tener aceite allí. Repetimos el experimento, hacemos exactamente lo mismo. Damos play. Empiezan a caer las gotas. Y vamos a esperar que se llene nuestro recipiente, ¿no? Hasta este nivel. Bueno, ya casi 27 gotas, 28. Bueno, todavía le falta. Bueno, 35, ya casi, 37, 38, 39 y 40. Le damos en balanza y ahí para. Y hacemos lo mismo. Tratamos de balancear nuestros valores de masa. Llegamos más o menos a 700, 700. Aquí agregamos mucho más fino, 770. Y al parecer ya se pasó un poquito. 867, 768, perdón, 769 y ahí, 769 miligramos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo eso? Con los datos obtenidos, determinar el radio estimado del tubo, es decir, de la bureta, y la tensión superficial de los líquidos. Tenga en cuenta que el experimento se realiza a 25 grados con un valor phi de 1 para la calibración. Utilice la ecuación debajo de la tabla y busca el valor de la tensión superficial del agua según la temperatura medida. Pues en este caso no veo temperatura por ningún lado, entonces asumimos que son 25 grados, tal cual como nos indica la guía. Y buscar el valor de su tensión superficial del agua.
según la temperatura medida. Entonces, bueno, aquí nos dicen que son 25 grados y nos dan una tabla. Entonces vamos a esa tabla, abrimos este link, el link de la tabla, y nos aparece una tablita con datos experimentales de la tensión superficial. Aquí tener precaución de que estas unidades son milinewtons por metro, es decir, no tomarlas como si fueran newtons por metro, sino tienen que aplicar allí el factor de corrección para pasar de milinewtons a newtons, es decir, que milinewtons son 10 a la menos 3 newtons, ¿no? Ese es el factor que van a utilizar allí. Y la temperatura en este caso está en Kelvin. Entonces ustedes tienen que pasar los 25 grados Celsius a Kelvin y buscar allí el valor de temperatura y de tensión superficial del agua a esa temperatura. Entonces 273 Kelvin más 25, esto nos dará 298 grados Kelvin. Entonces vamos a buscar 298. Acá. 200. Bueno, cualquiera de estos dos nos da la misma tensión superficial. 297,95, 298,05 nos da una tensión superficial de 72 milinewtons por metro. Entonces esto lo pasamos a newtons, sería igual a 0,072 newtons por metro, ¿no? Ese sería el valor de referencia de la tensión superficial del agua. Y es la que vamos a utilizar. Ese valor, pues, nos va a servir para calcular el radio de la bureta. Lo vamos a hacer de esa manera. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces, tener presente este valor. Utilizar esa tabla para determinar la circunferencia de contacto del líquido, es decir, el radio de la bureta. Y aquí van a empezar a registrar los datos, ¿no? Entonces el número de gotas del ensayo número 1 para agua y del ensayo número 2 para agua, la masa de las gotas, la masa de una sola gota. Entonces, ¿cómo calculan esto? Si vamos aquí al simulador, se me perdió aquí este. Por ejemplo, si ustedes midieron 39 gotas y esas 39 gotas pesaron 769 miligramos, es decir, que 769 dividido 39 me da el peso de una sola gota. Eso es lo que tienen que poner acá, la masa de una sola gota. Y luego la masa promedio de la gota, es decir, tienen que promediar este valor de arriba del ensayo 1 con el valor del ensayo 2 y les da la masa promedio de la gota. Y de igual forma, pues teniendo, bueno, en este caso no podemos medir volumen. Bueno, aquí pues podemos tomar la densidad del agua, la teórica, y también van a tener que consultar la densidad del aceite, ¿no? Densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. El volumen medio de la gota, entonces ya conociendo la densidad, conociendo la masa de una sola gota, pues ustedes simplemente despejan el volumen medio de la gota, pues van a tener que despejar de acá, pues gramos dividido gramos, cancela los gramos y nos va a quedar en centímetros cúbicos, que es la unidad que nos piden acá, entonces van a calcular el volumen medio de una sola gota, tanto para agua como para aceite. Entonces aquí está... lo tienen que hacer esta misma tabla para agua y la misma tabla para aceite, ¿no? Y utilizando pues ese valor de tensión superficial y utilizando aquí, perdón, radio, y utilizando la ecuación que nos mostraban arriba, la ecuación de la ley de Tate, se me perdió, utilizando esta ecuación, ustedes van a despejar de aquí el radio. Utilizando esta ecuación, despejan el radio. Sin embargo, esto lo voy a mostrar más adelante para que lo veamos de una manera más aterrizada.
Y también nos dicen que calcular la tensión superficial experimental, ¿no? Aunque ya la vimos en esta tabla para el agua, la tabla que veíamos acá. En esta tabla, pues ya la vimos, la vamos a comparar frente a la experimental, ¿no? Y para ello vamos a aplicar esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos masa prima en este caso va a ser la masa de la gota desprendida, de la gota que cae, cuál es la masa promedio de la gota. G es la aceleración de la gravedad, que es 9,8. La aceleración de la gravedad. R, el radio de la circunferencia, entonces este radio ustedes ya lo calcularon previamente, que sería este, ¿no? El radio de la bureta, ustedes ya lo tienen calculado. Tener presente que aquí lo calculan en metros, ¿no? Aunque aquí en la tabla lo tienen que registrar en centímetros, para efectos del cálculo, recordemos que todo debe estar en metros, ¿no? En unidades de metros. Y aquí phi es la función correctora que tiene en cuenta los restos de masa del líquido que no se desprende del extremo del capilar. Entonces tienen la opción de utilizar phi igual a 1, es el valor que nos dan acá. Aunque sin embargo un phi más aproximado para el agua es 1,3, para que lo tengamos en cuenta. Entonces ustedes pueden utilizar 1 o para ser más exactos pueden utilizar 1,3, que es el valor más apropiado para el agua, ¿no? Es el más aceptado. Bueno, aquí ya tenemos los valores de la bureta, ese va a ser el mismo porque la bureta es la misma para el agua y para el aceite. El valor de phi para el líquido. Y van a diligenciar la tabla de acuerdo a la información que nos piden acá. Listo, muy bien. Y al final nos hacen una pregunta. ¿Qué indican los valores obtenidos de tensión superficial? ¿El método de la gota es confiable o no es confiable? Eso ya ustedes lo contestan. Y hasta allí llegaría el experimento. Como pueden ver, es un experimento bastante sencillo. Simplemente realizar los experimentos y aplicar las ecuaciones para realizar los cálculos correspondientes. Aquí les voy a mostrar, perdón, no, aquí ya. Bueno, aquí para calcular la tensión superficial del aceite lo realizan de la misma manera que aparece en este ejemplo. O sea, aquí no hay necesidad de consultar otras fuentes porque todo está en esta misma página del simulador. Entonces, ustedes ya tienen la tensión superficial del agua. Saben que 10 gotas de agua tienen una masa de tanto, dependiendo del experimento, y 10 gotas de aceite tienen una masa también dependiendo del valor que ustedes obtengan. Y utilizando esta ecuación pueden despejar gamma prima, que en este caso sería la tensión superficial del aceite. Entonces, se guían por este ejemplo y a partir de sus datos experimentales van a obtener ese valor de tensión superficial del aceite. ¿Qué es lo que yo voy a revisar? Voy a revisar, obviamente, que hayan realizado los experimentos, que tengan las tablas diligenciadas, que calculen el R de la bureta, para mí eso es lo más importante, que calculen el R de la bureta y que calculen la tensión superficial, tanto para el agua como para el aceite. Eso es lo que yo voy a revisar en el informe, ¿no? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta adicional? Les voy a compartir también esta fuente donde está la tabla. ¿Alguna pregunta respecto a este último experimento? Sí, Jefferson, adelante. Profe, este protocolo que su merced nos muestra es el mismo que nosotros manejamos en las prácticas presenciales. Es que lo miro un poco más diferente. Muy buena pregunta. Buena pregunta, Jefferson. Lo que pasa, que pude observar yo, digamos, de toda la información que me enviaron. Resulta que
Inicialmente, cuando me notificaron que tenía que atender este componente práctico, me enviaron una guía. En esa guía, pues aparecían obviamente los 5 experimentos presenciales, los primeros 5, y aparecían otros 4 experimentos también presenciales. O sea, en total aparecían, si no estoy mal, son 9 experimentos que aparecen en esa guía. Y luego el profesor Johnny Rodríguez, el director del curso, me envió antes de la práctica número 1 que hicimos en marzo, el 3 de marzo, si no estoy mal, días antes de esa práctica me envió nuevamente otra versión del protocolo. En esa versión del protocolo ya aparecen las 2 prácticas virtuales que les estoy mostrando el día de hoy. Entonces yo le consulté al profesor Johnny, él me dijo que me guiara por ese protocolo. Entonces yo asumí que esa es la versión del protocolo que ustedes tienen. Pero entonces, no sé, Jair, si me confirmas, por favor, si es la misma que ustedes tienen o definitivamente es otra. Profe, pues yo tengo una No, Vivian diferente. me dice que tampoco es. Pues yo estaba mirando y comparando y me parece que son iguales. Sí, son iguales. La que yo estoy mirando, sí, en el Sí, protocolo. Laura también me dice que es la misma. Bueno, pues sin embargo, yo les voy a enviar un correo a todos con los links de las fuentes bibliográficas, las que vimos hoy, para que ustedes consulten allí la parte teórica. Y en ese mismo correo les voy a enviar anexo la versión del protocolo que yo tengo, donde están las 2 prácticas virtuales, para que todos manejemos el mismo idioma y no haya lugar a confusiones. Porque yo sé que estuvo dando vueltas también otra versión del protocolo que tiene 9 prácticas presenciales. Y en esas, pues obviamente no están estas 2 prácticas virtuales. Entonces Laura me dice que sí, Vivian me dice que sí. No sé, Jair y Natalia, ¿tienen esa misma versión o tienen otra? Bueno, eh, si no hay preguntas respecto a las prácticas, vamos a terminar la grabación para no hacerla tan extensa y me quedo pues con los asistentes para resolver dudas puntuales. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Espero que consulten esta grabación. Recuerden que los experimentos los deben realizar grupalmente. Al final me deben entregar un solo informe por cada grupo y me lo tienen que enviar a mi correo electrónico. Recuerden, no lo suban al campus porque yo no tengo acceso al campus del curso. Por favor, todo a mi correo electrónico antes del día 3 de mayo. Quien lo envíe después del 3 de mayo, pues lamentablemente no será tenido en cuenta y pues como ese informe tiene un peso bastante grande en la nota final, pues quien no lo entregue antes del 3 de mayo, pues desafortunadamente va a obtener una mala calificación en este componente práctico, ¿no? Entonces, muchas gracias por la asistencia. Doy por finalizada la grabación.